el especial esta mañana. También, hermanos, estamos muy contentos también. Hay varios que están visitando y algunos de afuera. Esta semana tenemos nuestra conferencia espiritual de liderazgo, y por eso estamos honrados con su presencia también en esta mañana. Ahorita terminando el culto voy a estar ahí en la entrada, y luego les animo que pasen allí para conocernos también después del culto. Hermanos, también la semana pasada nos recibieron a mi esposa y yo como nuevos aquí en la iglesia, y todavía estamos tratando de encontrar nuestro lugar. Pero, hermanos, queremos también agradecerles por su amistad, por todo lo que han hecho también por nosotros. Ha sido una bendición tremenda para nosotros también. Hermanos, busquen su Biblia, el libro de Filipenses, capítulo número 1, y vamos a estar viendo la palabra de Dios en esta mañana aquí en Filipenses, capítulo número 1. Estamos en aniversario y es un tiempo alegre, un tiempo para estar viendo hacia el futuro, hacia lo que el Señor tiene para nosotros. Por hermano, aquí estamos en Filipenses capítulo 1. Les invito, hermano, que se pongan de pie mientras que leemos ahora la lectura de la palabra de Dios ahora en esta mañana. Filipenses capítulo 1, versículo número 27, dice la palabra de Dios: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, y para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es conocido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias te damos por este privilegio que tenemos para estar en tu casa. Señor, esta mañana te pido que tú nos uses. Señor, que tú nos hables. Señor, te pido que no salgamos iguales como entramos. Señor, haz algo en nuestros corazones en este día. Señor, también te pido que tú nos bendigas y a tu palabra sobre todo. Bendice el tiempo, te pido, Señor, en tu nombre precioso, lo que te pedimos. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Combatiendo unánimes por la fe. Hermano, hace 32 años nuestro pastor predicó su primer mensaje aquí en la iglesia bautista de Lancaster. Y como él empezó a predicar, su primer mensaje fue tomado de este mismo pasaje. Y ha sido como el lema de nuestra iglesia por los últimos 32 años. Y hermano, cuando vemos lo que el Señor está haciendo, vemos que por 32 años hemos visto lo que pasa cuando la gente combata juntos por la fe, con Dios y también con otros. Hermano, tenemos una gran necesidad en nuestra iglesia. 1 Corintios 3:9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. En 1 Corintios 6:19 dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Hermanos, vemos que hoy en día estamos combatiendo por la fe. Hermanos, tenemos un gran enemigo. Tenemos los que están oponiendo y queremos seguir adelante con lo que el Señor nos ha dado. Pablo tuvo un lugar muy especial en su corazón para la iglesia en Filipos. Hermano, fue una de las iglesias más maduras que encontramos en el Nuevo Testamento. Y hermano, la madurez que vemos en esta iglesia fue una madurez espiritual. Ahora, económicamente, esta iglesia sí batalló, pero vemos que esta iglesia estuvo combatiendo, siguiendo adelante. Quiero que busquen conmigo, hermanos, ahora al libro de 2 Corintios, capítulo número 8.
Segunda Corintios capítulo número 8, guardando su lugar aquí en Filipenses, porque vamos a volver aquí. Pero aquí vemos en Segunda Corintios, hermano, capítulo número 8, dice el primer versículo: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos del privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermanos, esta iglesia fue una iglesia ejemplar, una iglesia con una espiritualidad muy madura, una iglesia que sí sufrió problemas económicos y problemas en su vida, pero también una iglesia que no fue movida por las cosas externas para seguir adelante con lo que tuvieron de adentro. Hermanos, cuando vemos eso, estamos combatiendo, siguiendo en eso. Hermanos, y si ellos terminaron bien, terminarían juntos. Y hermanos, andar bien, están viendo que están juntos. Hay una cita que quiero que aprendamos. Dice: juntándose es el comienzo, mantiéndose juntos es un proceso, pero trabajando juntos es el éxito. Y hermanos, estamos siguiendo adelante, y yo quiero que enfoquemos en esta mañana en la palabra unánimes. Hermanos, si hay una clave para nuestra iglesia en que sigamos adelante, esa palabra sería la clave: unánimes. Hermanos, vamos a ver algunas cositas esta mañana acerca de andar unánime. Número, hermanos, unánimes en nuestra posición. Volvemos, hermanos, ahora al libro de Filipenses, capítulo número 1, versículo número 9, dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Hermanos, cuando hablamos de nuestra posición, nosotros debemos andar unánimes en la posición. Hermanos, ¿qué posición es que estamos viendo aquí? Número uno, hermanos, vemos que es una posición con carácter piadoso. Carácter piadoso. Versículo 27, nuestro texto dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Hermanos, un carácter piadoso. ¿Qué es el carácter piadoso? Un carácter que contiene conducta correcta, que contiene conducta que es digno de ser como creyente de Jesucristo. Un carácter que nos transforma, un carácter que nos cambia, un carácter que nos mantiene adelante en nuestro Señor. Y hermano, cuando hablamos de ese carácter, ¿por qué lo hacemos? Número uno, hermano, lo hacemos por el testimonio de su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Jesucristo. Hermanos, hay que recordar, nosotros somos cristianos. Y esa palabra hoy en día es una palabra tomada muy ligera. Hoy en día esa palabra cristiano no significa mucho en este mundo. Hasta que vemos el nombre, hermano, muchas veces es una burla al nombre. Y muchas veces es por culpa nuestra que el mundo se burla del nombre de cristiano. Deben tener un carácter piadoso por el testimonio de su nombre.
Usando la palabra cristiano, hermanos, debe ser algo diferente en nuestras vidas. Debe mostrar al mundo que servimos a un Señor vivo, que cambia vidas, que nos transforma, que nos pone en nuevo camino. Es nuestro Señor Dios. Por su nombre, hermanos, por su nombre. El enfoque hoy en día de la tolerancia está ganando sobre los principios bíblicos. Hermanos, hoy en día el enfoque del cristianismo es ser tolerante. ¿Qué significa eso? Que aguantamos muchos cambios que no son piadosos, muchos cambios que no edifican, muchos cambios que no muestran lo que el Señor tiene para nosotros. Hermanos, está ganando a nosotros en muchos aspectos. Los cristianos de hoy en día, hermanos, no quieren tomar decisiones bíblicas por el temor de ser conocidos como un crítico o como negativo o uno que está juzgando a los demás. Y hermano, cuando hablamos del carácter, es lo que debe transformar nuestra vida para poner una diferencia en este mundo que necesita ver los ejemplos de los que quieren elevar el nombre de Jesucristo. Debemos, hermanos, ver que es muy importante que mantenemos una posición con carácter piadoso. El cristiano, hermanos, hoy en día vive invisible en general. En general, hermanos, cuando vemos al mundo precisamente en nuestro país, vemos que somos invisibles a lo que ven los demás. Si uno está viendo las noticias, es como que no fuera nadie que vive por los principios bíblicos. Hermanos, aunque las estadísticas dicen que hay 240 millones de cristianos, las estadísticas dicen que 62% de la población son miembros de una iglesia cristiana. El mundo nos ve como somos una minoría, cuando en realidad somos la mayoría. El mundo nos ve que como que nosotros somos los raros, cuando en realidad son ellos que son los raros. Pero en nuestra comunidad, en nuestra cultura, vemos que somos como invisibles. Hermanos, el cristianismo ha contribuido más en la cultura americana que cualquier otra religión que hay. En nosotros hemos establecido los principios y los básicos que gobiernan a nuestro país hoy en día. Hay una cita que alguien dice: Dios conoce a lo suyo. Y qué bueno, porque muchas veces es difícil para nosotros determinar cuáles son de Él. Hermanos, cuando vemos al mundo hoy en día, nos falta en ese carácter piadoso que transformará al mundo que está alrededor. Efesios, hermanos, capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nosotros, hermanos, somos llamados por Cristo y necesitamos vivir el carácter, la vida que Él tiene para nosotros. Hermano, aquí en Filipenses capítulo 2, versículo número 15. Filipenses 2:15 dice la palabra de Dios: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, vemos que ahora nosotros debemos vivir esa vida delante de Él. ¿Por qué? Por el testimonio de su nombre. También, hermanos, por el testimonio de su reino,
Nosotros somos salvos los que hemos puesto la fe en Jesucristo. Y los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo somos salvos para mostrar al mundo una diferencia. ¿Para qué? Para elevar el nombre de Cristo y también para elevar a su reino. Hermano, cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de dos cosas en realidad. La primera cosa que hablamos es acerca del cielo. Obviamente, el cielo es el reino de Dios. Pero hermano, ese no es el único reino que hay de Dios. No solo el reino de Dios en el cielo, sino el reino de Dios en nuestras vidas. El Señor, hermanos, entra y ahora nosotros somos posesión de Él. Pertenecemos a Él. Debemos vivir para Él. Es su reino que tenemos. Aquí en versículo 27, hermanos, de nuestro texto, Filipenses 1:27, dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Hermanos, el carácter es lo que nos forma. Pero hermanos, el comportamiento es lo que dice al mundo lo que somos. Nosotros debemos mostrar al mundo lo que somos. ¿Nunca he conocido a alguien que nunca sonría? Siempre tiene cara larga. Tiene una apariencia muy triste. Un amigo que yo tuve hace muchos años y él dijo: no, hermano, así es mi cara. No puede expresar mejor que es, ¿verdad? Yo dije: pues una cara media fea, ahí está la cara. Pero dice: no, pero hermano, yo estoy muy contento adentro. Y yo dije: pero hermano, hay que expresarlo también afuera. Por todo lo que den, piensa que está enojado. Hermanos, estamos hablando del comportamiento. Yo no puedo juzgar o saber lo que está dentro de su corazón, pero sí puedo juzgar y saber lo que está haciendo en su comportamiento. El comportamiento es lo que está mostrando lo que es el reino de Dios en nuestras vidas. Es un privilegio, hermanos, ser parte del reino de Dios y debemos portarnos como si fuéramos de ese reino. Y muchas veces, hermanos, vemos que es algo necesario. Dicen Colosenses 1, nos escuche con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, Él nos ha trasladado o ya nos ha transformado a algo diferente en este mundo. Entrando esta mañana yo vi a varios con un gozo en su cara, con un gozo en su espíritu, escuchándoles cantar ahorita, cantando con ánimo, el coro cantando fuerte. ¿Qué está mostrando, hermanos? Algo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, hablando, hermanos, de su reino. El comportamiento, hermanos, es de mucha importancia. Nunca sea convencidos que no importa lo que hace, importa mucho. Dios ahora nos ha salvado. Hermanos, una posición. Primera posición es del carácter. Segunda posición, hermanos, es segunda posición es un carácter consistente. Piadoso número 1, consistente número 2. ¿Qué es un carácter consistente? Debemos andar constantes en la vida cristiana que somos. Nuestra vida debe andar constante ante el mundo. Debe ser constante ante los demás de nosotros. Constante ante nuestro Señor. Cuando uno apenas acepta a Cristo, muchas veces batalla con esa constancia. Batalla para seguir moviendo en una manera que es constante día tras día. Hay días que están arriba y días que están abajo, días que están animados, días que están desanimados, días que tienen ganas de ir a la iglesia, días que no tienen ganas de ir a la iglesia. Debemos buscar esa vida constante. Yo gané a uno para Cristo hace muchos años, y ese hermano que gané para Cristo, gané a él
y su esposa. Sus hijos eran muy chiquitos en ese tiempo, pero cuando ellos fueron salvos, ella se emocionó. Ella quiso ir a la iglesia. Y yo fui en la primera semana a recogerles y llevarles a la iglesia. Y cuando llegué a la casa, pues él estuvo sentado. Y luego yo dije, ¿no quiere ir, hermano, a la iglesia? Y me dijo algo poco duro. Él me dijo, hermano, no tengo ganas. No tengo ganas, no quiero escucharle. Bueno, pues tal vez tampoco yo, pero yo ni modo, ¿verdad? Si quiero o no quiero. Pero ella se subió en la camioneta, yo le llevé a la iglesia, ella con sus hijos. Y luego la siguiente semana, misma cosa, hermano, no tengo ganas. Bien directo, bien duro, no tengo ganas. Por la tercera semana yo pensé, esta vez nomás voy a entrar y platicar y nomás así hablar, pero no voy a invitar, no quiero escuchar otra vez que no tiene ganas, ¿verdad? Ya escuché 2 veces, no quiero ir a la tercera vez. Pero más que así hablé. Y luego ese hermano, cuando estoy saliendo con su esposa y sus hijos, yo dije, vamos a la iglesia. Entonces fuimos a la camioneta y escuché atrás la puerta cerrándose. Volté a ver y fue él. Llegó a la camioneta. Y hermanos, él entró, uno de los más constantes que hemos tenido en la iglesia. Él no falta a nada. Cuando hizo la decisión, la hizo en serio. Lo que necesitamos son unos que son constantes en Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque somos responsables a Cristo. No son responsables unos a otros, ni con esta iglesia, no con ese su servidor, no con nuestro pastor. Si nosotros somos responsables al quien nos compró, al quien nos salvó, al quien pagó con su sangre preciosa, somos comprometidos con nuestro Señor y Salvador. Debemos, hermanos, andar constante. Muchas veces, hermanos, en la presencia del pastor o el misionero u otro hermano, muchas veces sí tenemos esa apariencia, pero en la ausencia muchas veces se pierde. Teniendo un testimonio en la presencia y en la ausencia es la constancia. Si estamos con otros o sin otros, si estamos aquí o en otra parte, debemos vivir la vida constante. Hay que recordar, hermanos, que Dios siempre nos ve. Dios siempre está con nosotros. Y aunque no vemos unos a otros, aunque andamos en otra parte, Dios ahí está viendo. Y Él sabe lo que está pasando. Hay que recordar, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vida constante. Hermanos, el carácter piadoso, el carácter consistente es necesario si vamos a seguir adelante. Pero, hermano, la primera cosa es que debemos andar unánimes en nuestra posición. Segunda cosa, hermano, que vemos ahora es debemos andar unánimes en nuestro espíritu. Vemos, hermano, aquí estamos en Filipenses capítulo 1, 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que se ausente, oiga que vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Hermano, no estamos hablando aquí del Espíritu Santo precisamente, sino que lo que está hablando es el espíritu de uno mismo. Debemos tener un espíritu unánime, un espíritu juntos, que andamos cuando nos duele, cuando algo nos separa. Espíritu, hermanos, andando juntos y unánimes en nuestro espíritu, hermanos, un espíritu de unidad, que dice un mismo espíritu, no varios, no hay otros, sino debemos andar, hermanos, en el mismo espíritu, hermanos, desarrollado por el Espíritu Santo. ¿Qué vemos, hermanos, que aquí entrando capítulo 2? Por tanto, si alguna consolación en Cristo,
si algún consuelo del amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nosotros, hermanos, tenemos el mismo Espíritu por medio del Espíritu Santo, quien está haciendo la obra en nosotros. Nuestro espíritu debe estar un tipo de reflejo, como un espejo de lo que es nuestro Espíritu Santo. Y así como Él entra en nosotros, Él pone su espíritu, su ánimo, su propósito, su meta, y luego nuestra vida empieza a andar adelante en lo que el Señor tiene. Juan 17:21 dice, hermanos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, orando Jesucristo, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hermano, la voluntad de Dios es que nuestra vida es de madurez espiritual. Mismo espíritu, unánimes, juntos, andando. Hermanos, es algo importante para nosotros. Un espíritu, hermanos, también de entendimiento. ¿Qué dice aquí en nuestro texto, hermanos? Aquí estamos en Filipenses 1:27. Dice, en un mismo espíritu, en la última parte, dice, ahora combatiendo unánimes. Un espíritu de entendimiento, combatiendo unánimes. Ahorita, hermanos, vamos a ver la lucha. Pero cuando hablamos, hermanos, de combatiendo, está hablando de unánime. ¿Qué necesitamos, hermanos? Buen entendimiento. ¿Para qué? Para que luchemos en la misma dirección. Es de los soldados que nosotros tal vez tenemos aquí, que antes estuvieron en el ejército. Ellos aprendieron luchar juntos. No es cada uno a sí mismo, sino que juntos. Ahí en México muchas veces ellos han perdido esa idea. Una vez tuvimos un grupo de ejército que estuvo llegando a Los Mochis, y luego ellos llegando a Los Mochis se encontraron una emboscada. Y la emboscada, los que estuvieron afuera empezaron a tirar. Y cuando empezaron a tirar balas, los del ejército se asustó y luego ellos se fueron corriendo. Y la mayoría fueron tirados de la espalda, corriendo. Ellos no supieron que si están juntos, defendiéndose en su posición, ellos pueden ser fortalecidos y ganar la lucha en que están. Desde que no estuvieron entrenados en eso, era cada quien por sí mismo. Empezaron a correr y nomás ahí estuvieran tirándolos, uno tras otro. Hermanos, unánimes en un espíritu de entendimiento. Dice la Biblia en capítulo 2, versículo 2, sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa. Hermanos, vemos que es algo del mismo sentimiento. Entendimiento, hermanos, elimina confusión y contiendas. Versículo 3, hermanos, capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué está pasando? Faltando entendimiento, que viene confusión. Comienzan las contiendas y luego perdemos la meta y lo que es nuestro enfoque de nuestra vida cristiana. Andando por la fe. Hermanos, un espíritu de Jesucristo. Capítulo 2, hermanos, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué vemos, hermano? El espíritu también de Jesucristo. Como cristiano, hermanos, tenemos ese nombre, cristiano. Cristiano significa como Cristo. Cristiano significa el espíritu de Jesucristo.
Cuando vemos, hermanos, nuestra vida y alguien nos ve, ellos deben ver a Cristo. Es por eso que fueron nombrados en Antioquía el nombre cristiano. Ellos dijeron una forma de burla. Ellos se parecen y hablan y se portan como Cristo, son cristianos. Y nosotros, hermanos, debemos entender, estamos unánimes en espíritu de Jesucristo. ¿Qué vemos, hermanos, de Jesucristo? Cuando vemos a Jesucristo, muchas veces perdemos o no entendemos lo que hay en Él. Vemos unas cositas, hermanos. Versículo 6. Dice ahí, haya pues en vosotros es sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, número 1, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hermanos, el mismo Espíritu de Jesucristo. ¿Qué es la primera cosa, hermanos, que hizo Él? Él entregó sus derechos. ¿Quién es Jesucristo? Es Dios. Dios en la carne. Cuando vino Jesucristo, Él sabía todo. Vemos muchas veces que al hablar con alguien, dice, discernió en su corazón. Él sabía lo que pensaban. Ellos sabían lo que iban a hacer. No hubo nada que pudieran hacer menos que Él estuvo dando el lugar a ellos. Él fue la autoridad porque era Dios. Ahora, hermanos, ¿qué vemos en Jesucristo? Él ahora está entregando sus derechos. Ya no es Dios, es el Hijo de Dios. Ya no es el Señor, es el siervo. Ya no es el rey que viene, sino Él es el Salvador y el Cordero que va a dar su vida. Hermano, Él está mostrándonos lo que nosotros, el Espíritu de Cristo es uno que entrega sus derechos. Ya no valgo nada, ya no merezco nada, yo tengo más que debo tener. Hermanos, cuando hablamos de los derechos, está dejándolos como Cristo está hablando, dejando sus derechos. Hermanos, también se hizo un siervo. Usamos la palabra, hermanos, ministerio. Cuando hablamos de predicadores, una descripción es ministro. ¿Qué significa ministerio? ¿Qué significa ministro? La Biblia nos dice que somos ministros. ¿Qué es un ministro? Uno que está ministrando. Otra palabra, servicio. No estamos para mandar, sino que estamos para servir. No estamos para pensar que somos alguien, sino somos un siervo. Y hermanos, el tipo de siervo que está hablando aquí es un esclavo. Un siervo tiene ciertos derechos. Un esclavo ya no tiene derechos. Él está hablando de un siervo sin derechos, o sea, un esclavo. Señor, mándame a donde tú quieras. Haz conmigo lo que es tu decisión. Aquí estoy, Señor, para hacer todo lo que tú quieras. ¿Por qué hay divisiones? ¿Por qué hay problemas? Ahora, muchas veces porque no entendemos que somos ministros, que somos esclavos, que ya no tenemos derechos, solo debemos servir a nuestro Dios. Humilde, versículo 8. Y estando en la condición de hombres, ¿qué dice ahora? Se humilló a sí mismo. Se humilló. Nunca podemos comprender el sacrificio de Jesucristo. En el principio, hagamos al hombre en nuestra imagen. ¿Quiénes son? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y ahora vemos que Jesucristo ahora entrega esa posición, humillado. ¿Saben qué, hermanos? Yo estoy esperando la vida en la gloria. Cada año más, cada más estoy esperando esa vida. Y hermanos, el Señor estuvo de voluntad dejar su gloria para humillarse aquí con nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Muchas veces queremos elevarnos. Cuando Cristo se humilló,
Queremos mejorarnos cuando Él se bajó. Queremos la gloria cuando Él entregó la gloria. Vemos que se humilló. Últimamente, hermanos, vemos también fue obediente. Obediente. ¿Qué vamos aquí en versículo 6? Versículo 8, se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente, obediente. En hebreo no vamos a usar ahí, pero en Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos, esa obediencia fue algo diferente para Él, porque Él es Dios. Pero está mostrando, hermanos, la vida de obediencia. Y últimamente, hermanos, exaltado. Hermanos, él vino como hijo, como esclavo, como siervo, como sacrificio, como cordero. Pero, hermanos, ahora está a la diestra del Padre. Un día va a tomar ese trono. Él viene como el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Hermanos, así como Él es exaltado, entendemos que un día también vamos a reinar con Él. Dice el mismo, hermanos, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Espérele al Señor. Espere, Él sabe el tiempo indicado. Vemos, hermanos, un espíritu, unánimes, hermanos, número uno, unánimes en la posición, unánimes en nuestro espíritu. Tercera cosa, hermanos, unánimes en nuestra lucha. Versículo 27 nuevo, Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Luchando, hermanos, estamos luchando en contra de un enemigo común. Nosotros, hermanos, estamos en la misma lucha. Estamos peleando igual, pero debemos entender, tenemos el mismo enemigo. Satanás es el enemigo común. ¿Sabe qué, hermanos? Su meta es derrumbe. Su meta es destruir. Su meta es acabar. Su meta es terminar lo que tiene con Él. Él es, hermanos, separados no tenemos mucha fuerza, pero juntos podemos mucho. Una caricatura de los Peanuts, de que era de hace muchos años, pero en Peanuts es Lucy. Ella entró ahí con su hermanito Linus y le exigió, dijo, yo quiero que cambies el canal de la televisión. Y él dijo, pues ¿quién eres tú para hacer eso? Y ella dijo, aquí es porque te digo. Ella dijo, estos dedos separados no pueden hacer mucho, pero juntos forman un poder terrible. Y él respondió, ¿qué canal quieres? Y después él vio a su mano y dijo, ¿por qué no pueden organizarse así como las de ella, verdad? Pero hermanos, estamos viendo que unánimes y juntos sí podemos mucho. Unánimes y juntos podemos ser mucho y separados mucho. ¿Cuántas veces, hermanos, atacamos unos a los otros? Me cansa, hermanos, Facebook muchas veces. Encontrar muchas veces hasta un varón de Dios atacando a otro ministerio u otro varón de Dios. Hermanos, estoy hablando de los modernistas. No estoy hablando de los de afuera. Estoy hablando, hermanos, de los de adentro. Hermanos, es tiempo callarnos, servir al mismo Señor y defendernos del mismo enemigo quien nos quiere acabar. Satanás
solo está viendo. Ni tiene por qué pelear, porque ya está la lucha. Ya estamos acabando nosotros unos a otros, unánimes, hermanos, unánimes. Un poder de demonios. ¿Qué vemos, hermanos, aquí en esto? Versículo 28, porque a vosotros os es conocida a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermanos, vemos hablando en versículo número 28, y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Qué es la palabra intimidado? Intimidado, hermano, significa aterrorizado. Intimidados, hablando de gran miedo, gran temor. Vemos, hermanos, que está hablando, el arma más poderoso que tiene Satanás es el arma del temor. Si Él nos puede meter el temor y el miedo, ya nos está ganando. Satanás, una enseñanza destructiva. En Judas dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo, luchando. Hay unos que están adentro buscando, hermanos, luchando por una fe común. Somos hijos de nuestro Señor. Unánimes. Buen grupo esta mañana. Juntos. Siguiendo. Peleando. Esperando lo que el Señor. Hermanos, esta mañana, unánimes en la posición. Unánimes en el espíritu. Unánimes en la lucha. Y quizás alguien aquí en esta mañana que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo. Todavía no tiene esa seguridad de que si llegara la muerte, iría al cielo. Amigo mío, en esta mañana le invito que acepte al mismo Salvador que me cambió a mí. Mismo Salvador que me transformó. Mismo Salvador que ha cambiado a muchos que están aquí. Le animo. ¿Para qué? Para que sea parte de este grupo, juntos, andando adelante.